Hola, bienvenidos nuevamente a un tutorial. En esta ocasión haremos 6 diseños de pulseras tipo Miyuki y sin la necesidad de usar un telar. Vamos a usar un gancho de ropa. Este que tengo tiene estas esquinas, pero si no tienen uno de este tipo, igualmente voy a explicarles con uno diferente en uno de los capítulos de este video. Necesitamos una tijera, hilo de poliéster del color que quieran, una aguja para tejer con mostacillas y 2 cuerditas de hilo chino que midan 40 centímetros. Vamos a preparar las hileras para la base de la pulsera. Tomamos una cuerda de hilo chino y anudamos en ambas esquinas del gancho. Tenemos que formar 7 espacios a través de filas de hilos donde van a estar ubicadas las mostacillas. El hilo de poliéster lo amarramos en una esquina. Empezamos a envolverlo 3 veces alrededor del gancho, pero el hilo tiene que quedar doble para formar los 7 espacios. Llevamos 1, 2, 3. Contamos los espacios para asegurarnos de la cantidad determinada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la otra cuerda completamos los 7 espacios. Cortamos y amarramos. Este proceso va a ser igual para las otras pulseras. Lo que va a variar son los colores de mostacillas. Introducimos la aguja en 3 metros de hilo y doblamos por la mitad, ya que usaremos el hilo doble y será más resistente. Cortamos y anudamos en la última hilera a partir de 10 centímetros. Voy a colocar el gancho en forma vertical para iniciar con el tejido. Para el primer diseño usamos mostacillas blanco y negro. Te estoy dejando el patrón de la pulsera para guiarnos. Para entender este patrón nos fijamos en la primera línea vertical. Cada cuadrito se refiere a una mostacilla y a su color. Empezamos con los colores de abajo arriba. Entonces introducimos una mostacilla negra y 6 blancas. Las movemos hasta el final del hilo. Luego pasamos la aguja por debajo de las hileras para situar las mostacillas en cada espacio. Ordenamos los hilos separando las mostacillas sucesivamente. Luego agrupamos y atravesamos la aguja por arriba de los hilos cruzando todas las mostacillas y deslizamos todo el hilo. Apretamos un poco. Siguen 2 mostacillas negras y 5 blancas.
Las llevamos al final y pasamos la aguja por abajo. Ubicamos las mostacillas, ya no hace falta ordenar los hilos. Cruzamos la aguja. Continuamos con 3 mostacillas negras y 4 blancas. Aplicamos el mismo paso anterior. Introducimos 4 mostacillas negras y 3 blancas. Ubicamos y cruzamos la aguja. Seguimos con 5 negras y 2 blancas. Ahora 6 negras y una blanca. Lo que tenemos que hacer es seguir el patrón de acuerdo a los colores determinados. Este es el resultado si nos fijamos en el patrón de la pulsera. Podemos ver el dibujo por ambos lados. Para que te quede así, haz el mismo tejido 4 veces más. Quédate hasta el final del video para ver las terminaciones de las pulseras. En esta idea vamos a usar mostacillas rosado, azul y dorado. Insertamos 7 mostacillas rosadas aplicando el mismo paso anterior. Desplazamos las mostacillas hasta el final, pasamos la aguja por debajo. Empezamos a ordenar los hilos dividiendo cada mostacilla. Agrupamos y pasamos la aguja por arriba de los hilos y a través de las mostacillas. Agregamos 7 mostacillas azules. Ahora ingresamos 7 mostacillas doradas. Continúa con este patrón de colores hasta que te quede así. Para este modelo necesitamos mostacillas negro, dorado, rojo, naranja, amarillo, verde, azul cielo y azul rey.
Introducimos una mostacilla roja, 2 negras, una dorada, 2 negras y una roja. Volvemos a ordenar los hilos. Agrupamos y atravesamos la aguja. Siguen los mismos colores, pero con naranja abajo y arriba. Ahora los repetimos con amarillo. Seguimos con verde. Viene azul cielo. Ahora azul rey. Así está quedando. Procede con el tejido del mismo patrón 48 veces. Para este diseño necesitamos negro, transparente, azul rey y azul cielo. Continuamos con los colores que vemos en el patrón. Ya vamos terminando con la primera ala de la mariposa.
Este es el resultado. Si tejes 3 mariposas más, te quedará así. Para este diseño estoy usando este gancho sin las esquinas del gancho que usé al principio. Si tienen uno de estos, fíjense cómo podemos usarlo. Amarramos el hilo en uno de los extremos. El problema con este tipo de gancho es que las hileras van a salirse del borde. Para que no suceda, enrollamos el hilo dando una vuelta en cada extremo del gancho. Y envolvemos el hilo 4 veces. Verificamos los espacios, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cortamos y anudamos en uno de los extremos. Nos guiamos en el patrón nuevamente. Empezamos tejiendo las 5 líneas rojas y luego el ojo turco. Si agregas equivocadamente una mostacilla de otro color, para esto sacamos el hilo de la línea tejida y devolvemos la aguja al contrario. Y sacamos las mostacillas. Repite el tejido del patrón hasta que te quede así. En esta pulsera que no usé el hilo chino, simplemente cortamos las hileras que están atadas en los extremos del borde. Luego podemos usar una carpeta con soporte de gancho y hacemos una trenza normal en las cuerditas. Una vez listo, adornamos las puntas con 2 abalorios y hacemos un nudo. Cortamos un poco para que las puntas queden en par y listo. De esta pulsera no hice explicación,
Te dejo el patrón si quieres realizarla. Recuerda que son con los mismos pasos anteriores. En esta pulsera usé el hilo chino como las que hicimos al principio. Cortamos principalmente las hileras. El hilo chino no lo retiramos todavía. Vamos a unir estos hilos y hacemos un nudo. Luego cortamos el excedente. Con las otras hileras hacemos lo mismo. Ahora sí retiramos los hilos chinos. Adornamos las puntas con algunos abalorios y hacemos un nudo. Una vez listo, hacemos un nudo corredizo para el cierre de la pulsera. Estoy haciendo el nudo plano. Esto ha sido todo por hoy. Si este video fue de tu agrado, puedes suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en otra oportunidad con muchos más tutoriales.